sin más que decir, le damos pase a nuestro primer invitado. Él es Jerjes Loaiza, sociólogo, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con quien vamos a analizar una pregunta que nos hacemos muchas personas. ¿Por qué algunas personas aún se rehúsan al distanciamiento social y a las medidas de bioseguridad que demandan los especialistas en salud para evitar la propagación de la COVID-19? ¿Cómo estás, Jerjes? Muy buenas tardes y qué gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a analizar, como ya hemos mencionado, esta interrogante que nos hacemos muchas personas. Nada más hace 2 días, justamente la Policía Nacional intervino, ayer fue exactamente que la Policía Nacional intervino una discoteca clandestina con más de 150 personas dentro. Se ven personas tratando de ingresar a las playas incumpliendo con lo que han mandado el gobierno y muchas otras medidas que al día de hoy no se están cumpliendo. El uso de mascarillas, de protectores faciales dentro de los carros, de los transportes públicos y otras medidas, como ya he mencionado, que todavía no se cumplen y que al parecer las personas pues se rehúsan a hacerlo. Desde tu punto de vista y desde tu especialidad, ¿por qué estaría sucediendo esto en la sociedad? Bueno, sociológicamente el ser humano tiende a ser siempre gregario, ¿no? Y este gregarismo lo lleva a tener que estar en contacto con otros no solamente familia y amigos, sino con otros desconocidos, con personas anónimas que de alguna manera tengan con él cierta relación o con el cual puedan equiparar su grado de socialización. Sin embargo, en situaciones como estas, ¿no? En plena pandemia, es necesario limitar esas necesidades. El problema es que nosotros socialmente estamos acostumbrados, necesitamos bastante de los ojos de los demás. Es más, para socializar necesitamos la aprobación o la expectativa de muchas personas que nos rodean, por un lado. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de la libertad o las libertades políticas, hay 2 tipos de libertades, negativas y positivas. La libertad negativa son aquellas que en el ámbito privado nosotros podemos desarrollar sin ningún tipo de intervención. Las positivas son aquellas que se dan dentro de valoraciones generales. Pues el gran problema aquí es que estas libertades en el fuero más privado terminan siendo recortadas, en el sentido que muchas personas sienten que se les está recortando, se está limitando cosas que por naturaleza les corresponde, que nunca antes alguien había limitado. Se hace muy difícil para las personas tener que contradecir cierto impulso gregario, cierto impulso social que poseen desde mucho tiempo atrás. Ahora, esto respecto, digamos, al tema de lo social, ¿no? Porque estos panoramas que se han visto mayormente, sí, efectivamente han sido por las reuniones sociales, discotecas, por no ir de repente a las playas, que es donde se congregaban muchísimas personas, familias, en grupos y demás. Pero respecto del tema de las normas de bioseguridad, el cuales son, por ejemplo, el uso de las mascarillas, que ya, digamos, quita un poco el lado social, sino es algo más de que parece que fuera de rebeldía, ¿no? Que pese a que saben que la salud de ellos está expuesta al no usar digamos, este implemento, de todas maneras muchas personas o no lo usan o hacen mal uso de ello, usándolo debajo de la nariz, debajo del barbillo o no sé, usándolo de una manera que no es la correcta para poder protegernos. Sí, hay quienes en cierta medida menosprecian el hecho de que un virus, que una enfermedad que pueda atentar contra nuestra vida o la de nuestros semejantes, familiares seguramente, puede hacernos algo. Hay quienes rechazan y minimizan. Hay quienes creen que esto no es falso, pero quienes creen que esto no le va a pasar a uno mismo. Creo que tiene que ver, por un lado, el desconocimiento de algo que científicamente es probado, pero que uno a la larga no llega a entenderlo a cabalidad. Sabe que es un contagio, pero sabe que como cualquier enfermedad me puedo contagiar, pero también no me puedo contagiar. Entonces tratan de ver la vida de un lado positivo, aunque por supuesto tiene que ver con un poco de rebeldía, es decir, con una suerte de incumplimiento de la norma. Las normas no están hechas para cumplirlas, están hechas para esquivarlas y demostrar cuán inteligente o sagaz soy para esquivarlas. Y por otro lado también hay poblaciones o grupos que no las usan o no quieren usarlas simplemente por el hecho de sentirse en la libertad de no usarlas y no van a permitir que ningún acto para ellos autoritario terminen impulsándoles, obligándoles a hacer cosas que ellos no están dispuestos a hacer, como usar una mascarilla. Algo que para ellos, para un grupo, como repito, conservador seguramente, termina siendo una falta muy grave en cuanto a su libertad privada se refiere. Ahora, digamos, esto
¿Es un análisis de grupo masivo o de qué manera podría ser el Estado para poder llegar a concientizar a las personas y que, bueno, no lo vean como un tema de rebeldía, sino que de alguna manera entiendan de que esto va en contra de su propia salud? ¿Hay forma de que se pueda entender o realmente esto es algo innato que los seres humanos tenemos de repente de tratar de no acatar las reglas o de ir en contra de lo que se nos está mandando? Cuando la construcción de las reglas, de las normas o de las leyes emana del pueblo, o en todo caso es construida de la mano del pueblo, gracias a legisladores que están en una relación directa con las expectativas de un pueblo, entonces las normas terminan siendo una continuidad de lo que una población quiere o desea. Cuando pasa lo contrario y hay un cisma, hay un rompimiento, un resquebrajamiento entre la clase política y la población nunca va a ver con buenos ojos determinadas normas, va a desconfiar siempre de la política, va a señalar que esta es corrupta, que esta es autoritaria o que esta no cumple con sus intereses sino de los más poderosos. En ese sentido, a la larga, todo lo que haga el Estado, quiera desarrollar el Estado, termina siendo una excusa para ir en contra de la población. Ya se ve en redes sociales, se ve una serie de informaciones que dejan o dan por sentado de que muchas de las medidas terminan siendo medidas que en realidad quieren desproporcionar las buenas posibilidades de la población para salir adelante, que quieren llevarlos a sus casas a una nueva cuarentena para que se mueran de hambre, que estas nuevas vacunas en realidad no quieren hacer nada bueno, sino que quieren matarles. Entonces, cada vez hay mayor desconfianza, pero en realidad no tiene que ver con una actitud únicamente de personas, sino tiene que ver también con una historia de divorcio entre lo público y lo privado en el Perú. Es una sociedad con mucha exclusión, una sociedad demasiado asimétrica. Creo yo que tenemos que reflexionar y pensar en qué nos deparan estos 200 años de independencia y tratar de incluir a la población, no de un día para otro, pero que la pandemia puede ser un buen inicio para tratar de dejar de hacer cosas de espaldas a la población y que sean parte de las soluciones que nosotros podemos plantear. Ok, entendiendo lo que tú nos dices, y tiene por supuesto muchísimo sentido, esto más que por un acto de rebeldía que hacen las personas, es más que nada por la pésima relación que se tiene de las personas, de los peruanos con el Estado, porque sienten que de alguna manera todas las decisiones que se están tomando son para beneficiar los grandes intereses y no para beneficiar a la población. Esto no sucedería si de repente tuviéramos una buena relación o estuviéramos de acuerdo con un gobierno que sintamos que nos está protegiendo, que está velando por nuestros intereses. Es decir, si tuviéramos una buena relación, quizás las normas serían tomadas digamos con mucha más eficacia, haríamos más caso a estas medidas que estaría dictando el gobierno. Así es, el Perú se ha caracterizado siempre por tener una suerte de conflicto, pero no es un conflicto en cuanto a protesta reinante, en cuanto a revolución constante, es un conflicto del más vivo, es un conflicto del criollo, es un conflicto de la informalidad, en donde yo trato de sobrevivir en la medida de que le saco la vuelta a la ley o a la norma. Yo sé que existe una ley y una norma, pero yo tengo mi propia ley, mi propia norma. Tengo a mi propia familia, mi empresa, mis amigos, en mis pares en general, la población con la que cuento y con la que trato de salir adelante. No me interesa lo que el Estado haga o lo que la política haga, porque la política no me da de comer, dicen, ¿no? A la larga quien hace las cosas soy yo. Entonces, ese yo público, ese compromiso en el ámbito público o en el interés general, ¿no? Termina siendo algo tan secundario que la población termina dejándolo de lado. Y la gran posibilidad de ser parte de esas soluciones, pues terminan estrellándose contra una difícil situación. Ahora, esto digamos que se hizo mucho peor, el panorama que se vive aquí en el país se agravó con lo que pasó en las marchas en contra o las protestas en contra del gobierno interino de Manuel Merino de Lama luego de haber vacado al presidente Martín Vizcarra, en que cientos, miles de personas a nivel nacional salieron a marchar levantando su voz de protesta. Y poco, digamos, o nada, les importó el tema del distanciamiento social, incluso algunas personas iban sin mascarilla como símbolo de rebeldía ante algunas medidas que había dictado el gobierno. Entonces, este fue el punto más álgido en que la mayoría de peruanos mostró su disconformidad con el gobierno, y a partir de ahí, si bien es cierto, antes de ello se vieron algunas violaciones de las normas de bioseguridad, pero a partir de ahí fueron un poco más fuertes, es decir, de ahí prácticamente ya todo partió y empezaron, muchas personas ya se vieron con más frecuencia el tema de las reuniones sociales, el tema de salir a centros comerciales, el tema de no querer acatar las normas completamente. Digamos que este fue un punto clave, pero
todo lo contrario, digamos que sea para bien, un punto clave para tratar de que la población y el Estado se lleve, digamos, peor de lo que ya se estaban llevando? Generalmente el Estado no le cae bien a los sectores más empobrecidos, a los sectores que tienen, que de alguna manera se resisten a legitimarlo porque les va muy mal. Pero en esta marcha vimos a los sectores más altos, a las clases más altas, jóvenes principalmente, vimos a jóvenes estudiantes, universitarios, nacionales, de universidades privadas, y nos dimos cuenta que en realidad no solamente son los sectores más pobres, como muchos querían hacer creer que estaban en contra del Estado, sino eran todo el país en cuanto a una representación enorme, grande. Y esto dificulta mucho que el gobierno tenga legitimidad en cuanto a lo que dice o lo que hace, y que muchas de las cosas que dice o haga, así sean buenas, terminen siendo vistas con desconfianza. Y esto, por desgracia, es una situación pasiva con la que tienen que cargar los diferentes gobiernos o los diferentes congresos. Más allá de que se quieran tomar medidas populares, más allá de que se quiera, pues, convencer a la población de que se quiera hacer lo contrario, es imposible, por no decir que es prácticamente algo muy difícil, que podamos un momento u otro olvidar todo lo que ha sucedido. Creo que la protesta social ha dejado entrever algo muy grande, que tanto el Congreso como el Ejecutivo y en general todas las formas tecnocráticas de gobierno no representan al Perú y terminen actuando de espaldas a lo que este país quiere o desea, en su gran mayoría e incluso en su minoría más ilustrada y económicamente más alta. Bien, muchísimas gracias, Jerjes, por el importante análisis que nos has dado el día de hoy. Definitivamente una mirada totalmente distinta a la que de repente teníamos hasta hace unos minutos antes de la entrevista, y un análisis muy importante para entender un poco el comportamiento de lo que está sucediendo en la sociedad con el Estado. Muchísimas gracias y esperamos contar contigo más adelante. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto.